Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en este ciclo de entrevistas que compartimos junto a ustedes a través de Radio Estela Maris, a través de radioestelamaris.cl y por supuesto en nuestras redes sociales en conjunto con la Delegación para las Comunicaciones del Obispado de Valparaíso. Es así que en esta oportunidad me encuentro junto al Padre Sebastián Vázquez. ¿Cómo está, Padre? Muy bien, Hans, muy bien. Saludos también a todos nuestros auditores de Radio Estela Maris y de la Delegación para las Comunicaciones. Así es, Padre Sebastián, delegado episcopal para las comunicaciones de la diócesis de Valparaíso. En este ciclo de entrevistas revisamos diferentes temas en profundidad y hoy no va a ser la excepción. Vamos a conversar con José Ignacio Latorre, quien es delegado episcopal para la educación de nuestra diócesis de Valparaíso. Hay diferentes temas importantes que abordar, especialmente lo que nos convoca hoy día sobre el inicio del diplomado de formación teológica desarrollado en conjunto con el área de educación del Obispado de Valparaíso y el Instituto de Estudios Religiosos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Para poner en contexto, el día jueves 6 de julio pasado se dio inicio al diplomado de formación teológica con énfasis en educación religiosa escolar católica, desarrollado, como decía recién, en conjunto con el área de educación de la diócesis de Valparaíso y el Instituto de Estudios Religiosos de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La pregunta que nace de forma natural: ¿cómo surgió la iniciativa de este diplomado, señor José Ignacio Latorre? Bueno, saludo, padre, saludo. Esta iniciativa surge como una necesidad que tenemos como diócesis de actualizar a nuestros profesores de religión en una actualización teológica pastoral para las clases. Hay que considerar que la pandemia prácticamente nos paralizó por 2 años y el contacto con los profesores de religión, si bien es cierto, era a través de forma remota. Había una necesidad también imperiosa de buscar una alianza estratégica con la universidad y proporcionar este curso. Hay que decir que la mayoría de las diócesis en Chile están con estos programas o están tratando de implementar estos programas. Nosotros somos una de las primeras diócesis que da este diplomado a vuelta de la pandemia, porque justamente estaba esta necesidad, por una parte, de ayudar a cubrir las plazas de religión, que como ustedes también saben, estamos con un déficit de profesores de religión, nos faltan profesores, no estamos cubriendo todas las necesidades que hoy día se nos exige, y por otra parte, el reencantar a nuestros profesores y remotivarlos en el tema de la clase de religión. Y en ese sentido, el perfil de la persona a la cual está dirigido este diplomado, ¿cómo está en el fondo graficado y cuáles también son los requisitos para poder postular? El perfil está enfocado a profesores de religión que están en ejercicio actualmente, sean de la especialidad o tengan la mención o tengan estudios en esta materia. Y la idea es, en este primer diplomado, que lanzamos con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, su Instituto de Ciencias Religiosas, la Facultad de Teología, es poder hacer un camino con ellos. Este es el primer diplomado, esperemos Dios mediante que podamos tener otras versiones, y hay 27 profesores que están matriculados en este curso. Este curso, ¿cuál es la modalidad que tiene? ¿Se desarrolla online o presencial o semi? 100% online. La universidad trabaja con un aula virtual que ellos manejan, porque la idea era favorecer el tiempo del profesor, no ocuparle demasiado su tiempo, sino que sea algo bastante llevadero. Se va a dar en 2 modalidades en este segundo semestre y termina el primer semestre del próximo año, porque se respetan los periodos de vacaciones, de descanso que también tiene el profesor. Dijo usted algo muy importante que tiene que ver con el déficit de profesores de religión que tenemos actualmente. ¿Podríamos profundizar un poquito en eso? Porque uno pensaría que las clases de religión en los colegios hoy día están disminuyendo, y quizás muchos profesores estarán sin trabajo, uno pensará, ¿no?, de religión, pero usted me dice que es lo contrario, que hay menos profesores de religión para cubrir las plazas que hoy día se encuentran disponibles. Sí, mira, nosotros a principios de año tuvimos un llamado de diferentes colegios o de corporaciones educacionales solicitándonos profesores de religión. Se han logrado cubrir la gran mayoría de las plazas, pero si uno ve en el país mismo, en Chile, en las facultades que hoy día están dando pedagogía en religión prácticamente no quedan.
Está la Católica en Santiago, que ha relanzado, pero y está la Católica acá en la nuestra, la Pontificia, pero que es a través de no es directamente la pedagogía en religión, sino que tú tienes que hacer un camino previo para llegar. No está la carrera como era antes, pedagogía en religión como uno la conoció, digamos, en ese de forma sentido. individual, digamos, por sí sola. Exactamente. Entonces, Perfecto. se han cerrado las escuelas de pedagogía en religión, y eso también ha traído consigo que hoy día tengamos un déficit también, que no solamente, ojo, lo vive religión, también lo viven otras asignaturas, por ejemplo, en física, en matemática, en ciencia. Cuesta mucho hoy día encontrar profesores. Así que estamos frente a una situación que a nivel nacional, que estamos enfrentando una carencia de profesores, y motivando a otros que también quieran incorporarse en esta línea, que quizás sean de otras áreas, pero que quieran entrar a hacer religión y que tengan también una actitud y una habilidad para entrar a ello. ¿De qué manera pueden sumarse, participar en este curso los profesores de religión, José Ignacio? Mira, en este minuto estamos con la matrícula ya cerrada. Perfecto. Tendríamos que esperar la segunda versión, Dios mediante, para el próximo año, a ver si lo vamos a trabajar con la Pontificia Universidad Católica, y ahí sumar nuevamente a otro grupo mayoritario de profesores. En paralelo, el área de educación sigue con algunos cursos menores. Por ejemplo, el próximo miércoles tenemos ¿me permiten un aviso? No sé Sí, si por supuesto, sí. Tenemos, Está permitido, delegado, así que páselo nomás. Gracias. Tenemos un encuentro de profesores de religión en la zona interior que se va a desarrollar a las 4:30 a las 4:30 de la tarde, si bien digo, en el Colegio de la Santa Cruz, en Limache, que pertenece a la Fundación ODEC, ese colegio, en donde nos va a acompañar el presbítero Mauricio Villegas, que es psicólogo además también de acá de la diócesis, con una temática dirigida específicamente para los profesores de religión. El tema que vamos a tratar en ese caso es del desencanto a la esperanza en tiempos de crisis, porque el tema emocional también ha afectado mucho al ámbito docente. Entonces queremos también, junto con reunirnos con los directores, que tenemos también el tercer encuentro ahora próximamente en agosto, también tener reuniones con los profesores de religión. Próximo miércoles en Limache, y el otro miércoles subsiguiente, el 2 de agosto, en el Colegio Seminario San Rafael de Viña del Mar. La misma temática, pero para el grupo de profesores de la zona costa, es decir, Viña del Mar, Valparaíso y alrededor. En ese sentido, los profesores de religión igual tienen una orgánica muy importante perdón, que hace que se junten y que estén siempre en una constante formación. Pero también en el fondo tienen que alimentar su fe, porque tienen un rol súper importante para la transmisión de esta fe en los colegios católicos específicamente, ya que en muchas casas hoy día se confía en el colegio el cuidado de todas las cosas esenciales de la vida de los niños, de los jóvenes, incluida la fe. ¿Cuál es el rol que usted piensa que se tiene que perfilar en la vida también personal o pastoral y espiritual de los profesores de religión? ¿Y cuál es la importancia que esto implica para el desarrollo de su carrera docente en este caso? Mira, yo creo que la mirada del profesor de religión es fundamental. Yo creo que no es un profesional de la fe, o no debe caer en ser solo un profesional de la fe. Debe ser realmente una persona que está enviada a llevar un mensaje. Desde ese punto de vista, claro que el profesor de religión debe iluminar, sobre todo ser una luz de esperanza en estos contextos de tanta incertidumbre y de crisis que hoy día estamos viviendo. Y para eso el profesor de religión también está sometido a muchas exigencias que tienen, como todos los otros maestros. Entonces tiene como una doble carga en ese aspecto. Es vital. Fíjate que en los colegios, incluso donde se le ha intentado cambiar el nombre a la asignatura, o se le llama de otra forma, le llaman ética o cultura religiosa u otro apelativo, pero el trasfondo definitiva y el dinamizador que lo desarrolla debe ser una persona que esté en comunión también con la iglesia, y que tenga también esta misión y este envío. Un profesor de religión en ese aspecto transmite este mensaje y nos da también a nosotros la certeza de que eso también y los programas se van desarrollando. Entonces la labor del profesor de religión no es menor. Yo creo que un colegio
que elimina la clase o saca la clase de religión y la saca de su estructura, no es lo mismo al final del día. Algo pasa ahí al largo tiempo que después se empieza a notar. Algo falta. Algo falta, se genera una carencia a mi juicio, sobre todo en el ámbito valórico. Porque no es menor que incluso las sociedades más secularizadas que la nuestra y que han intentado sacar la clase de religión han tenido que reponerla, porque se han dado cuenta de que no pueden carecer de eso, ¿no? Carecer del tema valórico, exactamente. Porque en el fondo la clase de religión tiene una misión que dentro de la malla curricular con ninguna otra clase y ningún otro experto en otras materias la va a poder en el fondo reemplazar, claro, desde matemática o desde física historia, o desde comunicación. No es reemplazable por otra materia, digamos. Claro. No es reemplazable y tiene una motivación implícita en ella muy importante, porque además, ustedes bien saben, tampoco lleva una motivación de la nota, ¿no? Como tienen otras asignaturas. Salvo que tengan planes y programas propios y que estos sean aprobados, ¿no es cierto? Pero en casos muy puntuales. Por lo tanto, implica que el dinamismo de la clase tiene que ser tal que tú atraigas a los jóvenes, a los niños, a las niñas, y que se mantengan motivados con la clase. O sea, por eso que yo hablo de una doble exigencia, porque el profe de religión tiene que ser muy, muy empático en el desarrollo de su clase. No puede ser un ladrillo, como algunos dicen. Estamos conversando con el delegado episcopal para la educación de la diócesis de Valparaíso, José Ignacio Latorre, abordando diferentes temas. En esta oportunidad, la importancia, ¿no es cierto?, del diplomado de formación teológica desarrollado en conjunto por el área de educación del Obispado de Valparaíso y el Instituto de Educación Religioso de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Gracias, por supuesto, le damos a quienes están en nuestra sintonía a través de Radio Stella Maris y de todas las plataformas digitales, tecnológicas, no solamente de la radio, sino que además de la Delegación para las Comunicaciones del Obispado de Valparaíso. Un tema importante, Padre Sebastián, que estamos abordando, porque ya lo decía recién, lo mencionaba José Ignacio, tiene relación con cuán atractivo, cuán conectados se sienten las niñas, los niños, los jóvenes con la clase de religión y la importancia que tiene, ¿no es cierto?, para la formación de la fe de ellos. No, y yo creo que muchos de nosotros tuvimos una súper buena experiencia quizá con nuestros profesores de religión en los colegios y pudimos también desde ahí reafirmar algo que quizás ningún otro ramo te entrega, que es poder, a la luz de los valores del Evangelio, ¿no? Poder desarrollar un proyecto de vida, poder en el fondo establecer en nuestro foro más íntimo qué es lo que uno quiere y cómo el colegio en el fondo aporta a eso que uno quiere. Y yo creo que la clase de religión es la puerta de entrada a ese mundo interior que en el fondo en ningún otro lugar uno lo puede encontrar. Y por eso me llamó harto la atención lo que usted decía también sobre los desafíos que tienen los profesores de religión hoy día. Es poder luchar contra una asignatura que no tiene nota, es poder luchar incluso a veces con respecto a distintas limitaciones que a lo mejor los planes curriculares a nivel nacional puedan también entregar, especialmente para los que tenemos la identidad católica bien marcada. Entonces, según usted y según su expertise, ¿cuál también serían otros desafíos que los profesores de religión tienen que enfrentar hoy día para poder seguir en el fondo manteniendo este perfil y poder también haciendo su trabajo en los colegios? Sí, yo creo que los profesores tienen que mantener la esperanza y que lo estamos acompañando como área de educación, que se sientan acompañados. Hay a propósito, porque esto también va ligado necesariamente cuando también nosotros tocamos el tema pastoral en la vida del colegio. Si bien es cierto, el profesor de religión está abocado a la asignatura propiamente tal, esa asignatura también ilumina el caminar pastoral de una comunidad educativa. Por eso que es muy diferente hablar de repente, y lo hemos escuchado en algunas otras oportunidades, cuando se habla que un colegio está en pastoral o está con pastoral. Es decir, que o está compenetrado con la mirada pastoral o realmente es un accesorio para ciertos eventos puntuales. Que a veces caemos en eso, ¿cierto? Suele pasar. Entonces, en ese sentido, ¿y por qué es tan importante cuando decimos en pastoral? Porque eso ilumina los criterios de una comunidad educativa. El criterio de un director, de una directora, de un jefe UTP, de un profesor de religión, que frente a una determinada situación, por ejemplo, aplica un criterio, pero desde la óptica pastoral, con una iluminación pastoral del colegio, no te quepa duda que es muy diferente a una decisión más pragmática o más de protocolo.
hace la diferencia. Exacto. Y esa es la gran diferencia que de repente en la unidad educativa de iglesia debemos trabajar. Tomando en cuenta además lo que decían antes Padre Sebastián y José Ignacio como delegado para la educación del obispado, de pronto la clase de religión aporta muchas más cosas, como conceptos y palabras claves que son importantes, ¿no es cierto?, en la formación de los jóvenes, que luego lo vemos en la adultez, pero que no lo vemos cuando somos niños, niñas, pequeños, digamos, en el colegio. Y de pronto aparece, ¿no es cierto?, que uno dice, bueno, más allá de la clase de religión misma, en los términos duros, no sé, pues palabras como fe, esperanza, misericordia, diferentes temas diferentes temas que son palabras y conceptos que significan muchísimo en el desarrollo y en el comportamiento de la persona, ¿no es cierto?, de la formación de la persona, que van más allá, ¿no es cierto?, de la información o de la clase estrictamente apegada a lo religioso, digamos. Sí. Mira, en una visita a un colegio... De ahí la importancia que tiene la clase de religión. Donde incluso la clase era optativa de religión. Nos encontramos con la grata sorpresa, primero, de que estaba llena la clase. Y cuando entra la profesora, en este caso, todos los alumnos con una sintonía, con unas ganas de estar en la clase, con un respeto entre ellos, un respeto hacia la docente que realmente nos llena de alegría, ¿no? Porque la clase de religión no es una clase fácil, es una disciplina difícil. Si uno la quiere hacer bien, es difícil, porque tiene muchas aristas y muchos conceptos, como tú dices. Sin embargo, cuando se está en el colegio, pareciera que fuera una clase accesoria. No, toca religión. Toca religión nomás. O decimos nomás, ¿no es cierto? Como que es lo que... Claro. Incluso a veces hasta en los horarios sale perjudicada la clase de religión. Claro. Lo ubicamos al final del día. Juega a las 4 de la tarde. Claro. Cuando ya no dan mal los alumnos. O el viernes, claro. O el viernes, la última hora. No sé. O el lunes muy temprano. Claro. Es una clase difícil, oye, y hacerla con motivación y bien preparada... Es un desafío. Es un desafío. Sí. El alumno percibe cuando el profesor improvisa. Nosotros nos pasó, nosotros como alumnos notábamos cuando un profesor preparaba su clase, ¿sí?, o cuando llegaba realmente con el pie izquierdo, de repente. Y la clase, y vaya que la clase bien preparada motiva al alumnado. Motiva, sí. Una de las cosas que también a mí me llama mucho la atención es que los colegios con proyecto educativo católico, y especialmente yo me doy cuenta en algunos que tienen gratuidad, por ejemplo, y que están dentro de este sistema de la tómbola que la gente online puede postular, son los primeros que se llenan. Yo he visto filas de gente esperando para poder meter a su hijo en un colegio católico, porque también de alguna manera ven en ese proyecto estos valores del evangelio que hoy día nosotros mismos describimos y que son en el fondo levantados por el colegio, pero además también por la clase de religión. ¿Cuál es la apreciación que tienen ustedes también como delegación sobre esta alta demanda porque uno pensaría que en Chile, en un país totalmente laicizado, la demanda por colegios de identidad católica debería bajar totalmente. Cuando la gente, y uno le pregunta a la gente, ¿usted busca qué? No, yo busco una formación humana integral. Qué importante lo que usted dice, padre, porque efectivamente uno podría haber esperado lo contrario, ¿no? Claro. Una contracción en la matrícula de los colegios de iglesia. Y pasa lo contrario, ¿no? Y ha pasado lo contrario. Y en los lugares donde ha habido contracción es más bien por la baja natalidad que hoy día ya se está empezando a notar en ciertos lugares. La escuela católica sigue siendo la más elegida, efectivamente. Ahora, que uno podrá decir, pero ¿qué factores hay, sobre todo para una persona que no es creyente, pero que sin embargo deposita su confianza en ese proyecto? Y la pregunta va más bien ahí por el quehacer que tiene la escuela católica, en estos criterios que yo te mencionaba adelante, en la importancia que se le da a la protección y al cuidado por la persona humana, a la dignidad de la persona, de cada alumno, con nombre y apellido. La entrega de valores. La entrega de valores. No digo que no tenga dificultades, o que no tenga situaciones de bullying, como se dice, u otras situaciones como las que hemos conocido últimamente. No están exentas de esas dificultades. El tema es cómo enfrentan esas dificultades. Y ahí entran los criterios, ¿no es cierto? Y el apoyo familiar muchas veces es fundamental. A veces sí, hay que decirlo, tampoco está ese apoyo. Entonces el colegio va solito, con el alumno, con la alumna, y lo trata de sacar adelante. Fíjate, una escuela gratuita católica, ubicada
en los altos de los cerros acá en Valparaíso. Es el polo, ¿no es cierto?, de unión de esa comunidad, en la limpieza que tiene su interior, en cómo recibe a sus alumnos, en cómo almuerzan esos niños. Esa situación, esa labor formativa es irreemplazable. Y ahí tenemos 9 colegios gratuitos en la diócesis, propio de la diócesis, donde se hace una labor evangelizadora en lugares vulnerables y que estamos ahí, como muchos dicen, donde las papas queman. Ahí estamos. Formando estudiantes y personas. Formando estudiantes y personas y con profesores muy jugados por ellos. Qué interesante. Estamos conversando con el delegado episcopal para la educación del Obispado de Valparaíso, de la diócesis de Valparaíso, José Ignacio Latorre, sobre la importancia, ¿no es cierto?, la profundidad de este diplomado de formación teológica. Delegado y padre, también quisiéramos saber si tienen contemplado, pensado realizar más trabajo en conjunto con la unidad, ¿no es cierto?, de teología de la Universidad Católica de Valparaíso. Mira, cuando se asumió esta nueva delegación de educación, uno de los objetivos que el obispo de acá de Valparaíso, Monseñor Jorge, nos señalaba, era justamente este vínculo con la Pontificia Universidad Católica. Y que fuera un vínculo no solamente de palabras, sino que de hecho y de comunión y de trabajo en conjunto. De manera que este es una primera arista de trabajo que estamos iniciando. Perfecto. Ha sido el diplomado. Hay otra, que es el Pacto Educativo Global, que ya se está trabajando a nivel de otras áreas también con la Pontificia Universidad Católica, pero la idea es que podamos ir caminando juntos. Tenemos el mismo tronco, no podemos ir tan separados y la verdad que hemos tratado de hacer un trabajo en conjunto que gracias a Dios ha tenido una muy buena recepción, hay que decirlo también, de la universidad, de las autoridades de la universidad, de la Facultad de Teología, donde está la decana Loreto Moya, que nos ha acogido muy bien para poder llevar adelante estos trabajos. Así que yo creo que se vislumbran muchos más seminarios, perfeccionamiento, que queremos ir ofreciendo no solamente a los profesores de religión, al educador católico en general, al directivo católico en general el día de mañana. Así que hay varios desafíos que tenemos por delante con la universidad y también desafíos del área de educación, como tú también a lo mejor sabes, la diócesis tiene un organismo de perfeccionamiento, que es una OTEC. Claro. Y esa la tenemos que echarla a andar. Tenemos que también aprovechar ese mecanismo para el beneficio de la evangelización de la misma diócesis. Y en ese sentido, la OTEC estaría como perfilada para entregar algún tipo de acompañamiento, de formación, ¿en qué área? De las distintas necesidades que la diócesis tenga. Por ejemplo, padre, si usted me dijera, necesitamos un curso para todas las secretarias parroquiales de la diócesis. Ahí está la administración contable. Sí, ¿no? Claro, la administración contable. Ya, claro. O hasta si necesita un curso para gaffiter en general. Todo eso, la OTEC tiene una apertura lo puede abordar. No solamente el tema educacional puntual, que por cierto es su labor primera, pero también está abierta a las otras realidades. Perfecto. Mira qué interesante. Otro espacio formativo también. Otro espacio formativo que esperamos tenerlo ya en marcha el 2024. Perfecto. Tiene, me imagino que mucho que aportar la Iglesia Católica a la educación, ya lo hemos conversado, ¿no es cierto?, en preguntas anteriores, y vaya que es importante lo que decía antes José Ignacio como delegado de la educación, esa triada que se da, ¿no es cierto?, entre casa, colegio, alumno, ¿no es cierto?, familia, colegio. El factor protector que muchas familias ven en una escuela católica no es menor. Ellos sienten que hay una protección en esa unidad educativa. El tema académico, que por cierto es importante porque la escuela es escuela, tenemos que poner a ese niño y tratar de sacarlo en determinadas situaciones, de las situaciones de vulnerabilidad y de pobreza. No podemos ser estafas educativas en ese sentido, tenemos que ser propuestas interesantes, formadoras, ¿no es cierto? Pero factor protector de comunidad, de que el niño, de que la familia se sienta tranquila, de que deja a su hijo ahí, en un medio donde te asaltan, donde tenemos portonazos, o donde hay armas, o donde hay droga, no es menor.
ese factor protector, yo creo que es el mayor indicador para elegir ese colegio, incluso por sobre el académico, te podría decirlo. La formación en valor, en el fondo, al final te termina destacándose y priorizándose en la vida familiar de las personas, claro. Y son en el fondo, que tú me claro, son un criterio de elección al final del día, donde quiero dejar a mis niños al final. Claro, que se conecta con lo que decía padre Sebastián delante, que de pronto los papás que buscan poner, ¿no es cierto?, a su hijo o hija en tal o cual colegio, buscando, claro, a lo mejor el respaldo académico de ese colegio, pero además la formación de la persona, la formación valórica. Por eso que es tan importante, Hans, que el papá, que la mamá tenga esa posibilidad de elegir. Exacto. El proyecto educativo, que esté más en sintonía con sus principios, con sus valores, porque la escuela católica en general es respetuosa de los distintos credos, de las distintas ideologías, ¿no es cierto?, que hoy día están presentes. Tiene sí un centro, tiene una mirada cristocéntrica, de ahí no se sale, y por eso que sigue caminando. Por ese camino transita. Bueno, padre Sebastián, queremos agradecer, volando se nos pasó el tiempo como suele ocurrir. Queremos agradecer este espacio a nuestras auditoras, auditores, a quienes nos ven también, porque ahora la radio, la tecnología permite que la radio se vea. Sí, antiguamente era un chiste que se decía la radio no se ve. Bueno, hoy día la radio sí se ve. Sí. Y nosotros tratamos de demostrarla con estas diferentes entrevistas y las informaciones que compartimos junto a ustedes diariamente a través de Radio Estela Maris y este ciclo de entrevistas en conjunto con la Delegación para las Comunicaciones del Obispado de Valparaíso. Gracias, padre Sebastián. Gracias a ti, Hans, por su tiempo. Gracias. Muchas gracias. Gracias también, por supuesto, José Ignacio Latorre, ha estado con nosotros, delegado episcopal para la educación de la diócesis de Valparaíso. Gracias por estar junto a nosotros, será hasta una próxima entrevista. Que estén muy bien.